Me siento honrado de estas casas de estudio, que es mi casa de estudio, y por primera vez es la segunda vez que piso este auditorio, vamos a decirlo así, no como estudiante, sino como conferencista, y me siento muy orgulloso, muy complacido por mis compañeros y amigos que tengo aquí en la UPE. Y también tengo mis docentes, que el profesor Antonio, pues, agradecido con su aprendizaje. Bueno, yo les voy a hablar de la cartografía social. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué entienden por cartografía social? ¿De qué trata la cartografía social? Pero no todos a la vez, por favor. ¿Qué es cartografía para ustedes? Ok, elaboración de mapa. ¿Qué otra cosa? Un aspecto que está muy resaltado allí. Cartografía y lo social. ¿Y lo social qué tiene que ver con nosotros? La vivienda. ¿Qué otra cosa? Las personas. ¿Qué otra cosa allá? ¿Perdón? La población. ¿Qué otra cosa? ¿Qué hay dentro de la comunidad? Aparte de las personas. Hay infraestructura, ¿como cuáles? ¿Dónde habitamos y cuál sería la otra? ¿Qué otras cosas hay en ese espacio geográfico? Hablamos de infraestructura, pero no es solamente la vivienda. ¿Qué otras cosas hay allí? Los proveedores de alimentos. De alimentos, que serían los supermercados, los abastos, las bodegas. ¿Qué otra cosa? Hasta los bares. También. Pero, ¿dónde van ustedes cuando empiezan desde el preescolar? Las escuelas. Y después, los liceos. Y entonces, ¿a qué se trata la cartografía social? En un conjunto. Fíjense, la cartografía social, para no hacerlo muy largo, dice, consiste en una representación gráfica o mapa del territorio en el que una comunidad ha desarrollado su sistema económico. Vamos a hablar de el más cercano, que tenemos allí al final de la avenida Los Horcones, que nos pasa aquí al frente, y termina en el cruce que va hacia el cementerio, y a la izquierda tengo la cooperativa Los Horcones, y luego tengo el barrio José Gregorio Hernández, ¿verdad? Y fíjense, yo vivo en Caudal. Así tienen que aprender ustedes a ubicarse, como les decía yo a los estudiantes de diseño. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a contribuir en un plan de contingencia ante cualquier eventualidad que se pueda presentar dentro de su comunidad. ¿Por qué dirán ustedes decir, pero ¿en qué me importa a mí eso? Claro, porque hay sitios donde son vulnerables, muchachos. ¿Cómo qué? Pues la semana pasada hubo una crecida de la quebrada, o lo que llamamos el Dren X, en dos momentos. Es esa quebrada que viene aguas abajo desde la Loma de León, pasa por el 12 de octubre, los Cerrajones, las Américas, y sigue hacia Santa Isabel y desemboca en la quebrada La Ruesga. Eso es importante que ustedes lo conozcan, muchachos y muchachas. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes también permiten orientar a la comunidad para la elaboración de lo que llamamos la cartografía social. Siguiente. Entonces, ¿qué conocemos nosotros como comunidad? Un conglomerado social de familias, ciudadanos que habitan un espacio geográfico. Siguiente. Ajá. Pero ¿qué es lo más importante dentro de la comunidad? Así como cada uno de nosotros tiene una identificación. ¿Cuál es la identificación de nosotros? Que no es la cédula. ¿Qué es lo primero que nos colocan nuestros padres cuando nacemos? El nombre. Así pasa con la comunidad. Debemos conocer nuestro ámbito, cómo surgió la comunidad, cómo se desarrolló y cómo fue su crecimiento, porque esa es parte de la historia y parte de la comunidad. Entonces entramos en el diagnóstico comunitario. ¿Por qué el diagnóstico comunitario? Porque el diagnóstico me va a través de un instrumento, que puede ser un instrumento de observación,
una encuesta o una entrevista estructurada de medir qué. Niños de 0 a 5, personas de la tercera edad, de 60 a 80, estudiantes o jóvenes entre 10 a 15 años. Eso es parte del diagnóstico, pero a su vez ese diagnóstico también me va a permitir a mí que en cada comunidad, para construir yo la cartografía social, me va a permitir que si hay personas con hipertensión, si hay personas con problemas visuales, si hay personas con Alzheimer, si hay personas con síndrome de Down o con condiciones con una discapacidad motora. ¿Por qué? Porque en las comunidades también tenemos personas o muchachos jóvenes que están en sillas de ruedas y ellos tienen la dificultad en comparación con nosotros, que nosotros nos podemos mover más fácilmente, en cambio ellos no. Siguiente. La segunda parte, la construcción participativa. ¿Quiénes son los que construyen el mapa o la cartografía para llegar al mapa de riesgo comunitario? ¿Quiénes son los que construyen? ¿Soy yo el que les voy a construir el mapa o son ustedes? Pregunto. La misma comunidad. ¿Escucharon allá? ¿Quiénes son los que construyen el mapa? Allá, atrás. Allá los de la Vinotinto. La comunidad. Ok. Entonces, si no hay la participación de la comunidad y de aquellas personas que habitan ese espacio, pues lastimosamente nosotros como observatorio no podemos construirlo. ¿Por qué? Porque son ustedes quienes conocen su propia realidad. Saben ustedes cuál va a ser el punto de encuentro ante una eventualidad o un corredor de escape, que diríamos nosotros, ante una eventualidad. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, pero ¿por qué lo dice él? Porque yo lo he visto. Pues a la 1:30 de la mañana yo todavía estoy despierto, porque yo soy el que llevo los reportes del INAMEC diariamente. Y a veces son las 2 de la mañana y estoy despierto. ¿Por qué? Porque me gusta el tema de meteorología, y aparte que me apasiona, pero estoy pendiente de la comunidad, alertando a través de ¿qué? De Protección Civil. ¿Por qué? Como dicen unos amigos, pues el chico del clima, del tiempo. Pero esto hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque cuando se presentan estos eventos en las comunidades, tenemos que generar alertas. Eso que llamaba ALCIDE, alertas tempranas. ¿Por qué? Porque cuando ya empieza a llover en la parte alta, vamos a decir en Loma de León, ya las comunidades de donde están las Américas, ¿qué otro sector está allí? Campo Lindo, Santa Isabel, Los Horcones, San Francisco y el Carmen están atentas a que pueda crecer la quebrada La Ruesga y pueda sobrepasar su nivel. Por eso es que se llaman alertas tempranas. Y ese es el plan que tiene que hacer cada comunidad de contingencia, conjuntamente con bomberos municipales y con Protección Civil. Por eso es que esa participación tiene que ser de la comunidad, que conozca los sitios como las escuelas, los sitios que van a abastecer de alimentos cuando se presente una situación con estas eventualidades. Resguardar a los ancianos, a los niños en un centro, vamos a decir, un centro no de acopio, sino un centro de resguardo, que son dos cosas muy diferentes, pero que debemos primordialmente tener ante estas eventualidades. ¿Qué es lo que consumimos nosotros todos los días? Que no son los refrescos. Tenemos que asegurar que la población tenga agua, los alimentos. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa tenemos que resguardar allí dentro de ese ámbito? Desde el punto de vista, cuando vamos para las enfermedades que tenemos que resguardar, los centros, no escucho, los centros médicos, los centros de salud. ¿Por qué?
Porque cuando tenemos esa población resguardada allí, surgen epidemias que tenemos que controlarlas para que evitar que la población se enferme. Siguiente. Entonces aquí, fíjense, tenemos los colores de lo que hablaba Alcide. Estos colores tienen que ver con las amenazas, el riesgo y la vulnerabilidad. Entonces, cuando una zona es muy alta, por ejemplo en las quebradas, cuando la mancha de inundación es muy alta, las personas de esos espacios tienen que estar muy pendientes. ¿Por qué? No es para meterles miedo, pero sí para sensibilizarlos y tomar conciencia que es un problema que tenemos nosotros. ¿Cuál? El que si no pasa el aseo, le colocamos a la quebrada la basurita de plástico, botellitas de plástico, y eso genera un problema que no es aquí en la parte alta, sino en la zona baja. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Fíjense, por ejemplo, en el estado Cogede, el gobernador nos hizo un llamado al estado Lara. ¿Por qué? Porque lastimosamente el río Turbio es una confluencia del río Sarare y a su vez el río Sarare se une con el río Cogede, y todos los desechos que van de la zona industrial 1, 2 y 3, más la población que se vierten en la quebrada de la Ruesga, van a ese destino, y después se hacen, como se dice, tapones que al reventarse inundan las aguas abajo a la población que está en el estado Cogede. Entonces, fíjense, tenemos el nivel de amenaza muy alta, media y baja. Estos colores los utiliza Protección Civil para hacer su sistema de gestión de riesgo. Estos colores tenemos que nosotros también aprendérnoslos para la construcción del mapa de riesgo comunitario. ¿Por qué? Porque son colores universales, no vamos a alterar nada aquí. Porque ya existe, vamos a decir, unos parámetros a nivel internacional por la Cruz Roja, por los cuerpos que trabajan con la gestión de riesgo, y estos son los que ellos señalan allí. Y fíjense, me voy a poner de este lado. Fíjense, tiene el nivel, tiene la amenaza de inundación, entonces puede ser bajo, medio, alto y muy alto. Después tiene el de temperatura y el de... Siguiente. Fíjense, el otro ejemplo de vulnerabilidad. Tiene las condiciones, material de construcción de vivienda. Fíjense, lo que decía Alcide en la parroquia Unión, pues observamos, hicimos nuestros mapas de riesgo comunitario con las comunidades, pero el día sábado se presentó que lastimosamente la quebrada, la Ruesga, fue socavando, porque parece mentira, si ustedes observan el río Turbio es como una culebra, ella se mueve así y va dejando depósitos de arena o de tierra que llamamos nosotros meandro. Eso a su vez se va incrementando y va haciendo tapones. Entonces cuando él abre hacia la derecha, por ejemplo, si él viene acá, socava donde están construidas las viviendas. ¿Y qué ocurrió allí? Bueno, el socavamiento de una vivienda y que no está apta. Lastimosamente nosotros tenemos algo muy cultural, que los arraigos. Nosotros no podemos permitir que el arraigo esté por encima de nuestras vidas. Entonces, igualito pasó en la tragedia de 1999. A lo mejor muchos de ustedes estaban pequeños o no habían nacido. En el 99, pues lastimosamente esa población salió del estado Vargas o de La Guaira y fue distribuida en gran parte del territorio nacional. ¿Qué ocurre? Ellos se devolvieron otra vez a su espacio. Primero porque decían que su fuente de trabajo estaba allá. Pero, ¿qué se hizo? Bueno, se hicieron
en forma de escalera donde van los ríos o las quebradas, de manera de bajar, eso se llaman aliviaderos, de manera que la corriente cuando viene con fuerza pueda irse frenando hasta llegar a las aguas abajo que se unen con el mar. Eso lo hicieron allí en el estado Vargas. Siguiente. Y bueno, aquí tienen la matriz de doble entrada, que esto, por supuesto, muchos no lo van a entender, pero la idea es que nosotros, conjuntamente con la comunidad, enseñemos y protección civil, ¿para qué? Para que las personas puedan manejar la amenaza alta con el riesgo alto o con el riesgo medio y a su vez con la amenaza. Y los colores me van indicando cuando es una amenaza alta. Por ejemplo, cuando hay una lluvia que pasa de 30 minutos o vamos a decir 10 minutos, ya ahí hay que, como dice un amigo, pues hay que llamar protección civil. ¿Por qué? Porque los niveles de precipitación se van incrementando y por supuesto el agua va a aumentar su caudal y los niveles en las quebradas, que puede llegar hasta inundar a las viviendas. Yo tuve la experiencia de ir al estado Falcón el mes pasado y pues visitamos la quebrada que arrastró, fíjense, la quebrada que arrastró a una muchacha que a las 2 de la mañana quería pasar por donde estaba el cauce de la quebrada, pero el cauce era muy alto y ella se atrevió. Por eso es que nosotros no podemos desafiar la naturaleza. Entonces, que gracias a Dios está viva, que tiene, como es, Dios le dio la oportunidad de seguir viviendo. ¿Y qué es lo que a ella la salvó? No fue protección civil, fueron los árboles que estaban alrededor de la quebrada. Fíjense, sí, es un milagro. Cuando el compañero de protección civil nos explica cómo quedó las condiciones del vehículo, aguas abajo donde desemboca la quebrada al mar, eso es en Puerto Comarego, eso salió en las noticias, pues el carro quedó inservible, pero gracias a Dios la persona está viva y está, como se dice, puede echar el cuento, pero hay otras personas que lastimosamente pierden la vida, como el caso de Cumanacoa, allá en el estado Sucre. ¿Qué es lo otro que queremos nosotros trabajar con las comunidades? Que se conviertan en observadores comunitarios del clima. ¿A través de qué? De la construcción de pluviómetros comunitarios. ¿Para qué? Para fomentar el tema del clima, de la temperatura, de las precipitaciones. Lo que llamamos nosotros convertirnos en meteorólogos populares. Ese es el trabajo que nosotros también tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos formando, así como vamos formando docentes en diferentes áreas, también tenemos que formar a aquellos observadores meteorológicos en las comunidades, de una forma muy práctica, muy sencilla. Y fíjense, nosotros como observatorio estamos recuperando todo lo que son los pluviómetros de cántaros, así como tenemos aquí del lado izquierdo en la entrada, frente al estacionamiento, una estación meteorológica que pudiésemos recuperar y que los mismos estudiantes de la universidad pueden facilitarnos la lectura. Entonces, esa lectura nosotros la llevamos a hacer un análisis estadístico de cómo ha sido el comportamiento durante el año, tanto de la temperatura como de la precipitación. ¿Por qué? Porque yo les hablo de este tema. Porque es muy importante. Lastimosamente, ese tema de meteorología, hasta el 2014 se llevaba un registro a nivel de INAMEC. Hoy en día, pues esos registros no se llevan. Entonces nosotros estamos en un plan, pero no se vaya, ya vamos a terminar, muchachos, ya vamos a terminar. Denme 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que trata el observatorio? De sensibilizar a la comunidad para la construcción de su mapa de riesgo comunitario. Y a su vez, ese mapa, así como lo construye la comunidad, se lo entregamos a la comunidad. ¿Para qué? Para que ellos tengan su plan de contingencia ante cualquier eventualidad. Siguiente.
Y bueno, terminamos aquí con el cambio climático, una verdad que incomoda, vamos a decirlo así, o muy incómoda. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Entiendo el tiempo que se ha dilatado, más bien la conferencia en el tiempo, sí. Le agradecemos a todos por su presencia, ¿verdad? La gente de Martin Luther King, la gente del INSE, los estudiantes de el UPTAE. Muchas gracias y el evento pues ha concluido, pues. Para mañana están invitados a las 8 de la mañana para darle continuidad al evento denominado Encuentro de Educación, Cultura y Ambiente, Cambio Climático, Prevención y Gestión de Riesgo en la región centro-occidental de Venezuela. Muchas gracias y feliz tarde.